Reporte 100. Dos elecciones en Estados Unidos y le agradezco a la embajadora eminente de México, Marta Bárcena, quien fue la primera embajadora de México en Estados Unidos en el primer tramo de gobierno del presidente López Obrador y que tiene una larga carrera en el servicio exterior mexicano. Le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Marta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Estoy muy bien, muchas gracias. Y usted y su auditorio, espero que también estén. Muchas gracias. Marta, se pronostica que los republicanos tomen el control en el Congreso. ¿Eso es bueno o es malo para México? Pues mira, yo creo que el gobierno de México tiene que trabajar con quien esté en el Congreso, controlando el poder y las titularidades de las comisiones y la presidencia del Congreso. Dicho esto, yo creo que si los republicanos toman el control del Congreso, probablemente vaya a haber la adopción de medidas que puedan representar una mayor presión para México. ¿Medidas en qué sentido? Uno, por ejemplo, si fuera Kevin McCarthy el presidente de la Cámara de Representantes, el speaker de la Cámara de Representantes, él ha dicho que dará prioridad a una ley sobre seguridad fronteriza, pasar una ley sobre seguridad fronteriza, con lo cual vamos a ver el endurecimiento de las medidas en la frontera. Y el problema aquí es que traten de responsabilizar a México de todo lo que está sucediendo en la frontera, sin querer asumir que parte del desorden en la frontera, en la crisis, es que no ha habido un cambio a las leyes migratorias de los Estados Unidos, que ellos tienen un sistema roto en materia de asilo y de refugio, y que eso es lo que está causando mucho de este desorden y de esta crisis en la frontera. Segundo, hay una gran preocupación de los republicanos por el tráfico ilícito de drogas, en particular el fentanilo, y también volvemos al hecho de que muchos republicanos piensan que toda es la responsabilidad de México en la producción y el tráfico, y que no hay responsabilidad en Estados Unidos en el consumo y los problemas de salud. Y tercero, el gran punto que también vamos a tener, creo yo, diferencias con los republicanos, es sobre la aportación de armas, la segunda enmienda, y la prohibición o no de las armas de asalto. Entonces, en síntesis, creo que tendríamos unos tiempos más difíciles por venir, Juan Carlos, si los republicanos toman el control de las cámaras y si más adelante llegan a ganar la presidencia en 2024. Sí, se allana el camino para que Donald Trump se postule a la presidencia y vaya a disputarle la Casa Blanca a Joe Biden en 2024. No sé, ninguno de los dos ha manifestado todavía que quieren ser candidatos, pero Trump se ha dicho que buscará ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. El hecho de que ganen en el Congreso de los Estados Unidos allana el camino para el regreso de Donald Trump. Seguramente lo facilita. Sí. Sin embargo, hay que decir que el Partido Republicano también tiene profundas divisiones internas y que hay muchos republicanos que no están de acuerdo con la visión de Donald Trump. Sí. Y que entonces no va a ser tan seguro, uno, que Trump se postule, porque todavía hay que recordar, varios procesos judiciales en curso, entre otros uno en la Corte Estatal de Nueva York, que acusa a su organización y a parte de su familia de dar declaraciones fraudulentas para conseguir créditos. Esto es un ejemplo de todavía los varios procesos judiciales que tiene abierto Trump y todavía las decisiones del comité del 6 de enero. Y por otra parte, hay esta división en el Partido Republicano que seguramente veremos reforzarse, veremos profundizarse si Trump decide presentarse como candidato. No es seguro que automáticamente todo el Partido Republicano lo vaya a respaldar. Sí. ¿A México le ha ido mejor con republicanos que con demócratas? Mira, yo creo que esa es una vieja visión, Juan Carlos. Esa es una vieja visión de casi del siglo XIX, cuando se decía Abraham Lincoln era republicano y James Polk, que fue el presidente cuando se invadió México, era demócrata.
Yo creo que no se ha hecho una lectura cuidadosa en México de cómo han evolucionado uno y otro partido. Bueno, yo no puedo decir que con Trump, cuando empezó diciéndonos violadores a los mexicanos, nos haya ido bien, ¿sí? En cambio, Franklin Delano Roosevelt, pues sí, tuvo una política del buen vecino. Creo que con Kennedy nos fue bien y era demócrata. Entonces, yo creo que lo que tenemos que entender ahora es cómo han evolucionado los partidos republicanos y demócratas, cuáles son justamente sus puntos de vista diferentes al interior de los mismos. Y luego hay que recordar otra cosa, que hace años, en el siglo XIX a principios del XX y todo, la comunidad mexicoamericana e hispana en Estados Unidos no tenía peso. Ahorita lo tiene y mucho. La mayoría siguen votando demócrata, pero están cambiando el voto también, y ese fenómeno hay que entenderlo. Y para ustedes los sonorenses, pues lo ven muy de cerca en Arizona. Claro. ¿Sí? Y esto creo que debemos de ser mucho más sutiles y analíticos en el desmenuzamiento de las posiciones de los partidos republicano y demócrata en relación a México, en relación a la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos, a las reformas migratorias hacia América Latina, y tenemos que tener también en cuenta en nuestro análisis justamente dónde está parada esa comunidad en el espectro político de los Estados Unidos. Sí, ya nos describía cuáles son las posibles consecuencias de lo que ocurrirá hoy en Estados Unidos, pero se anticipa una recesión económica en los Estados Unidos. Hay economistas que aseveran y que ya lo manejan como una verdad absoluta, que va a haber recesión en los Estados Unidos. Ante el pronóstico de recesión y ante la probabilidad de que lleguen republicanos, ¿qué podemos esperar en el marco de las discusiones energéticas que hay entre México y Estados Unidos por el tema de la reforma o del tema eléctrico, energético mexicano y los desacuerdos que ha habido en materia del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué podemos esperar, Marta? Mira, también podemos esperar, Juan Carlos, que haya una mayor atención a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, sí, del TEMEC. ¿Por qué? Porque la propia ley que ellos aprobaron al ratificar el TEMEC es una ley que obliga al Congreso a revisar la instrumentación de políticas en México, de políticas mexicanas, como la reforma laboral, como el cumplimiento con los tratados de medio ambiente que México ha suscrito, como justamente lo que es el trato nacional a las empresas extranjeras, que es lo que ellos están discutiendo en materia energética, y también un tema que está surgiendo cada vez con más fuerza y que también impactará en su momento al estado de Sonora, que es la prohibición o no de la importación de maíz de los Estados Unidos genéticamente modificado. Es el famoso maíz amarillo con el que se alimenta el ganado. Simplemente, si se cumple esa prohibición, los precios del maíz se van a disparar en México hasta 60%. Estaríamos acabando con la ganadería mexicana. Sí. Y ellos también estaríamos acabando con la economía de los estados que producen ese maíz. Esto es un ejemplo de todas las diferencias que podemos tener en el marco del TEMEC. Tenemos afortunadamente el TEMEC para resolverlas, pero sí va a haber una constante atención de todos los congresistas, republicanos y demócratas, sobre el cumplimiento del TEMEC y en este contexto justamente de recesión económica. Y ahí es donde entra todo el tema de agricultura, energía, laboral, medioambiental. Sí, se elige Congreso en Estados Unidos, Cámara de Representantes, se renueva parte del Senado, pero también hay elecciones 35 estatales. Sí, 36 gubernaturas de 50, y creo que para Sonora, pues todas las fronterizas, pero en especial Arizona, hay que seguirlas muy de cerca. Y sí, aquí yo creo que la mayoría de los sonorenses, pues tienen más conocimiento que yo misma sobre lo que hay, pero sí estamos viendo una elección de gobernador muy reñida entre dos mujeres, y donde una de ellas, la candidata republicana, pues casi quiere militarizar la frontera, cuando la frontera Sonora-Arizona en general ha sido una de las fronteras que, con todos sus problemas y que los tiene, es una frontera de cooperación y donde la Comisión Sonora-Arizona ha funcionado muy bien. Sí, ya nos tocó una, Jan Brewer, ¿la recuerda? Sí, claro extrema. Que la recuerdo.
y recuerdo el SB-107 y recuerdo las declaraciones del sheriff Joe Arpaio. Por eso digo que para Sonora es muy importante ver a quién se va a elegir en Arizona y que haya por parte de Arizona una actitud de cooperación y no de confrontación, porque esa actitud de confrontación no ayuda ni a Arizona ni a Sonora. Sí. Marta Bárcena, le agradezco mucho que nos haya ayudado a entender lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar en Arizona, nuestro vecino estado. A usted, Juan Carlos, y mis mejores deseos para todos los sonorenses, para Hermosillo, y esperemos que todo vaya sobre ruedas en un futuro inmediato. Gracias, Marta, como siempre. Gracias. Reporte 100.